y a la perfección, resurrección, parte 2. Adelante, pastor, Dios me le bendiga. Buenas noches. Gloria al Señor Jesús. Muy buenas noches, hermana Denise, y buenas noches a todos, a toda la audiencia que nos acompaña, gloria al Señor, en vivo, y pues a todos los que también después van a ver este video, ya sea en la mañana o en la tarde. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y aquí estamos, gloria al Señor Jesucristo, contentos de estar aquí, aunque consternados por algunas noticias que nos han impactado, pues muchos tipos de noticias que nos han impactado, pero gracias a Dios aquí estamos, aleluya. Estamos pidiendo al Señor Jesucristo por muchas cosas, entre ellas consuelo para la familia de nuestra hermana Denise, aleluya. Es una de las cosas que más nos impactó el día de hoy, y algunas otras necesidades que se han estado manifestando. Pero sabemos, gloria al Señor Jesucristo, que este tema precisamente de resurrección, el tema que estamos viendo, nos debe animar y debe aumentar nuestra esperanza para aquellos que estamos creyendo que un día el Señor Jesús nos va a resucitar, aleluya, que el Señor nos va a llevar, gloria al Señor, a la vida eterna, y que aunque estemos muertos, dice el Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, de eso se trata este tema, gloria al Señor, como bien afirma nuestra hermana Denise. Estamos trabajando en los básicos que nunca debemos olvidar, gloria al Señor, amén. Y la semana pasada, gloria al Señor, estuve hablando acerca de la definición de resurrección, aleluya. Usted puede ver en Facebook y también en YouTube la reproducción de la enseñanza pasada. No voy a hablar mucho de eso, pero sí quiero decir que es alguien que muere, vuelve a la vida. Y nosotros, la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, y Dios nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Gloria al Señor, amén. Y estuvimos también hablando, gloria al Señor, acerca del apóstol Pablo, como cuando él estuvo allá, gloria al Señor Jesucristo, en Grecia, gloria al Señor, aleluya, él estuvo hablando, gloria al Señor Jesús, amén, a los que adoraban muchos dioses, y cómo se encontró un altar al Dios no conocido, y él comenzó a predicar al Dios no conocido. Y lo que más me impacta de esta enseñanza, gloria al Señor, que está en 1 Corintios capítulo 15, verso 1, gloria al Señor, amén, en esta porción de la palabra del Señor Jesús, amén, es que, bueno, en Hechos 17 está lo que le estoy diciendo, ¿no? de Grecia, pero también el apóstol Pablo después habla, gloria al Señor, en 1 Corintios capítulo 15, acerca de una explicación bastante amplia y vasta de por qué es importante y necesario que nosotros los cristianos que hemos conocido a Jesús creamos en la resurrección, porque dice y afirma, gloria al Señor, dice el verso 3 de 1 Corintios 15, verso 3, dice que porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Quiere decir que de las primeras enseñanzas que le dio a Ananías después de imponerle las manos, gloria al Señor, aleluya, fue que es que Jesús resucitó. O sea, del que ellos predicaban, de la gente que tú estabas persiguiendo, que tú oías que ellos predicaban a Jesús, un Jesús resucitado, y que tú decías que no había resucitado, pues este Jesús realmente resucitó. Aleluya. Y es lo que tú no creías, y es lo que ahora tú mismo has visto, esa luz, aleluya, que se apareció ahí, que se te apareció en el camino, y que te evidenció que esa luz, que ese Dios, que ese Señor que tú mismo llamaste Señor, es Jesús, aleluya, que tú persigues. Entonces, Él ha resucitado y está arriba en gloria. Yo sé que comenzó la enseñanza, gloria al Señor, que muchos de nosotros tal vez hemos escuchado, y si no, pues tomes el tiempo para escuchar la gloria de Dios en este día, porque el apóstol Pablo, que antes era Saulo, perseguidor de la iglesia, fue convertido por el mismo Señor Jesucristo cuando iba camino rumbo a Damasco en Hechos capítulo 9. Y usted puede examinar bien la palabra de Dios ahí y darse cuenta que un hombre tan duro, tan perseguidor de la iglesia, un asesino, pudo ser convertido por el Señor mismo, gloria al Señor. Bueno, tal vez él, si no dice la Biblia que él los asesinaba, pero los llevaba a Jerusalén presos y allá los asesinaba. Entonces, digo, un hombre tan duro que podía percibir estar presente como testigo de un asesinato como el de Esteban, gloria al Señor, aleluya, y estar agarrar las ropas del hombre que estaba apedreando. Así de duro era este Saulo cuando fue convertido por nuestro Señor Jesucristo. Y lo que me impacta del testimonio que dice a los Corintios en capítulo 15 es que dice: lo que primeramente os he enseñado, dice, porque así mismo lo recibí. Quiere decir,
porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Entonces, es lo que él consideraba tan importante enseñar primero, era que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado. Aleluya, amén, porque nuestro Señor Jesucristo fue sepultado, su carne fue sepultada y murió su carne, gloria al Señor, pero el alma no murió y el espíritu obviamente menos, porque el espíritu es el espíritu de Dios. El alma del Señor bajó al Seol, aleluya, dice el apóstol Pedro, y predicó también allá a las almas que estaban y trajo de allá las llaves de la muerte y del Hades. Por eso el Señor, aleluya, dice el libro Apocalipsis capítulo 1 que tiene las llaves de la muerte y del Hades, que es el primero y el último, aleluya, y es por eso, porque Él murió, gloria al Señor, aleluya, conforme a las Escrituras. Quiere decir que cuando Él murió, fue cumpliendo cada una de las Escrituras, cada una de las profecías que se habían dicho de él desde su nacimiento hasta que no sería quebrado hueso suyo. Y todas esas profecías se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros necesitamos creer que Jesús murió, aleluya, conforme a las Escrituras, por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado en esa tumba de José de Arimatea, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Gloria al Señor. Amén. Y una vez que ya había él resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras, porque déjeme decirle, todo lo que nosotros vemos del Señor Jesucristo es que esa palabra se iba a cumplir hasta la última tilde. Sí, última coma, última tilde, todas las profecías de nuestro Señor Jesucristo se necesitaban cumplir en Jesús. ¿Por qué? Porque aún cuando el Señor Jesús salió de los 40 días de ayuno, el enemigo llegó, dice la Escritura tal cosa, pero también dijo el Señor, pero también dice esto. Y él resistió la tentación con la Escritura. Y aquí él venció cumpliendo las Escrituras. Aleluya, amén. Así que todo lo que el Señor Jesucristo hizo ya estaba escrito. Todo lo que el Señor vivió ya estaba escrito. Desde antes de su nacimiento ya estaba escrito. Y ¿sabe qué también está escrito? Que usted fue predestinado para esa salvación. Y esto, gloria al Señor, a mí me llama la atención, me emociona, aleluya. Y esto es lo que me apasiona de Dios, aleluya. Que antes de que usted tuviera incluso a la idea de que la tierra iba a existir, a usted el Señor ya lo había predestinado para esta salvación, porque el Señor quiere que seamos salvos. Pero para alcanzar esa salvación, usted necesita creer que hay esa salvación, gloria al Señor, aleluya. Y la salvación viene únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y por eso creemos que Cristo murió por nuestros pecados. Jesús, que es el Cristo, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado. Y también resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, como dice el verso 4, gloria al Señor, amén. Ahora, necesitamos creer esto, gloria al Señor, porque conforme a las Escrituras, aleluya, lo que ya estaba escrito, nuestro Señor lo cumplió. Ahora, y esto es algo muy importante. La Biblia dice, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos de los de la iglesia de Corintios, de Corinto, que son los corintios, que algunos decían que no había resurrección de muertos. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Así que usted y yo necesitamos creer que hay resurrección entre los muertos y que el Señor Jesús fue el primero en resucitar en el sentido de salvación. Quiere decir, por eso la Biblia dice el primogénito entre los muertos, porque es el primero que resucita para salvación, para que estemos juntamente con él, aleluya. ¿Por qué? Porque hay otras resurrecciones de las cuales voy a hablar un momento más adelante, aleluya. Dice, si no creemos que Jesús resucitó, entonces somos falsos testigos, dice el verso 15, aleluya. Y si los muertos no resucitan, tampoco Cristo, y si no resucitó, vana es nuestra fe, aleluya, amén, y aún estamos en pecados. Por eso, yo creo que Jesús resucitó, aleluya, amén. Alguno podría decir, ¿y ya lo viste? No. Pero la fe de eso se trata. Dice Hebreos capítulo 11 que la fe es la convicción de lo que no se ve, gloria al Señor Jesucristo, es la seguridad, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo estoy seguro, yo estoy claramente convencido que aunque yo no lo estoy viendo, yo sé que eso ha pasado y de eso se trata la fe, gloria al Señor, amén. Entonces yo tengo la fe, aleluya, porque es necesario que yo crea en las Escrituras, gloria al Señor. Y recuerde que las Escrituras, usted necesita creerlo, lo que está escrito en los 66 libros de la Biblia, amén, Antiguo y Nuevo Testamento, porque creemos desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis
en el capítulo 22. Gloria al Señor, amén. Así que nosotros, gloria al Señor Jesucristo, tenemos esta gran bendición de tener las Escrituras hoy en día al alcance. Así que si usted tiene las Escrituras y tiene la Biblia, debe de leer su Biblia y debe convencerse. ¿Por qué estoy hablando de la fe? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Y como todo está escrito, y si usted se da cuenta, el Señor Jesucristo resucitó conforme a las Escrituras. Por eso estoy citando que usted necesita leer la Biblia para que su fe aumente. ¿Quiere usted perder su fe? Deje de leer la Biblia. ¿Quiere usted perder su fe? Deje de orar, deje de tener una conexión de Dios, deje de buscar a Dios, deje de congregarse y su fe obviamente va a menguar. Pero si usted quiere que su fe incremente, necesita pedir a Dios como pidieron los apóstoles, aumentanos la fe. Aleluya, amén. Y la fe va a aumentar, aleluya, de muchas maneras, pero la que marca la palabra de Dios es con la palabra de Dios. Así que podrá haber muchas formas de aumentar la fe, porque los testimonios aumentan nuestra fe. Amén. Yo he vivido tantos testimonios que aumentan nuestra fe, pero hay algo que me da la certeza, aleluya, y es que la palabra de Dios, amén, siempre se va a cumplir, porque la palabra de Dios misma dice, aleluya, que fue inspirada por Dios y que cielo y tierra va a pasar, pero su palabra va a permanecer. Así de poderosa es la palabra. Y cheque esto, más de 2000 años después que el Señor Jesucristo, aleluya, murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, hoy tenemos esta palabra, o sea, ha permanecido y ha prevalecido. Aun cuando no había imprenta, esta palabra todavía permanece. Y más ahora que hay imprenta y medios digitales, usted puede incluso descargar la Biblia, gloria al Señor. O sea, ya no hay pretexto para no leer la Biblia, es lo que le quiero decir. Nosotros leemos la Biblia de muchas formas, en papel, gloria al Señor, pero también de forma electrónica, gloria al Señor, usted puede leer la Biblia. Lo importante es que la lea. Eso es lo importante, gloria al Señor, porque la palabra de Dios da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, amén. Así que desde Génesis 1, Apocalipsis 22, 21, la palabra de Dios habla que nuestro Señor, aleluya, el creador de los cielos y la tierra es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Jesucristo, Hebreos 13, si no me equivoco, Hebreos 13, 8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Así que estamos hablando del mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, y es el mismo que vino a la tierra, y es el mismo, aleluya, que resucitó, murió y resucitó al tercer día. Sí, así es, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Hebreos 13, 8. Así que estamos hablando del mismo Dios que hizo los cielos, la tierra, estamos hablando del mismo Dios que se hizo carne, aleluya, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria. Es el mismo Dios que se dejó matar, asesinar por los romanos, aleluya, y sentenciado obviamente por los romanos, pero pedido por su mismo pueblo, aleluya, y que también fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día, gloria al Señor, conforme a las Escrituras, aleluya, y que hoy envía su Espíritu Santo. Nosotros hemos sido testigos de eso, así como el apóstol Pablo dice que fueron testigos Cefas y luego los discípulos del Señor, los que iban en camino de Maús y luego los 500, etcétera, aleluya, así hoy nosotros somos testigos de que Dios se ha manifestado en nuestra vida de muchas formas. Hemos visto la mano poderosa de Dios, hemos sido testigos de lo que los médicos dicen, no tiene explicación, esto es un milagro, aleluya, amén, y un milagro, déjeme decirles, solo lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo a través de la fe que es en su nombre y de la fe que hay en él, gloria al Señor. Así que yo estoy hablando, gloria al Señor, de resurrección, porque resurrección, aleluya, es parte de los rudimentos de Cristo, es parte de la enseñanza básica que todos debemos de aprender y que aún el recién convertido se le debe decir que Jesús, aleluya, que es el Dios del Antiguo Testamento, se manifestó en carne y que murió y que fue sepultado conforme a las Escrituras por nuestros pecados, murió y que fue sepultado y que también resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Gloria al Señor, aleluya. Así que de eso estamos hablando, que usted necesita creer en la resurrección, porque si no cree en la resurrección, entonces vana es nuestra fe. Y esto es lo que yo quiero confirmar el día de hoy, aleluya, amén. Y hablando de la resurrección, aleluya, gloria al Señor, dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 que aunque la muerte entró por Adán, por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Quiere decir, por nuestro Señor Jesús. Aunque yo le decía que hay otras resurrecciones, aleluya, antes del Nuevo Testamento, gloria al Señor, es importante reconocer que solo por la resurrección de Jesucristo, usted y yo
tenemos la esperanza de la resurrección para vida eterna. Aleluya, amén. Entonces, solo por la resurrección de Jesucristo, usted y yo tenemos la esperanza de resurrección para vida eterna. Aunque vamos a platicar de otras resurrecciones, solo la resurrección de Jesús, porque la Biblia dice así, en el verso 21 de 1 Corintios 15, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, aleluya, ese Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que muere en nosotros. Por eso es tan importante que usted tenga también dentro, aleluya, de los básicos, la llenura, el sello, las arras del Espíritu, que sea bautizado en Espíritu Santo y Fuego, que nazca en Espíritu con la evidencia de hablar en lenguas, porque si usted no ha nacido del Espíritu con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, según el Espíritu de que hable, usted, aleluya, no podrá entrar al reino de los cielos. Eso lo dice el Señor en Juan capítulo 3, verso 5. Por eso es tan importante, gloria al Señor, porque por el Espíritu de Jesús somos vivificados. Y lo que el Señor Jesucristo va a venir a traer es su Espíritu, todos los sellados con su Espíritu Santo. Aleluya, sí, cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son en Cristo los que son de Cristo en su regreso, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Aleluya, amén. Dice, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y por eso también dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sorbida fue la muerte en victoria. Aleluya. Y el único que lo hace posible es nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy creemos, gloria al Señor, que el Señor ha resucitado, que fue recibido arriba en gloria, que Él está en medio del trono, como dice Apocalipsis, y le voy a dar la cita para que usted lo busque. Aleluya. Usted necesita creer lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. El libro de Apocalipsis me encanta porque también tiene bastantes citas que hablan sobre la identidad de nuestro Dios. Aleluya, amén. Gloria al Señor. Dice Apocalipsis capítulo 7, verso 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que el Señor Jesús, aleluya, fue muerto a mano de los romanos. Aleluya, amén. Murió ese viernes, gloria al Señor, amén. La palabra de Dios habla de varias señales cuando Jesús murió. Bueno, fue enterrado en esa tumba, prestada, gloria a Dios, pero resucitó al tercer día. Lo vieron las tres Marías primero, gloria al Señor, los soldados que también fueron testigos de que Jesús ya no estaba, que había una tumba vacía, gloria al Señor Jesús, aleluya, y estuvo 40 días con los discípulos después de haber resucitado, aleluya, en diferentes apariciones, como ya lo leímos en 1 Corintios 15, y después, aleluya, 10 días después el Señor envió por primera vez su Espíritu Santo. Y a partir de esa fecha, aleluya, el día Pentecostés, el Señor Jesús sigue enviando su Espíritu Santo y sigue derramando su Espíritu Santo, aleluya, como lo hizo en el principio, como lo vemos, aleluya, en Hechos capítulo 10, en Hechos 19, aleluya, el Señor sigue derramando su Espíritu Santo y el Señor no ha parado de eso, gloria al Señor, aleluya. Así que ese Dios que fue ascendido arriba en gloria, aleluya, gloria al Señor, nosotros leemos acá que está sentado en medio del trono y que hoy envía su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amén. Usted necesita creer eso. Usted necesita creer que Jesús, el Dios que se manifestó en carne, aleluya, ese Dios, aleluya, murió, pero fue resucitado. Porque si usted no cree eso, entonces, ¿para qué está su fe? Vana es su fe. Si no cree que Jesús resucitó, entonces usted tampoco va a resucitar. Y entonces ya no hay esperanza de vida eterna. Aleluya. Entonces usted necesita creer en la resurrección como una de las cosas más importantes de su fe. Y por eso yo le estoy compartiendo hoy la palabra de Dios, convencido de que nosotros, gloria al Señor Jesucristo, necesitamos creer que nuestro Señor Jesús dejó la resurrección, porque a través de la resurrección hay una esperanza de vida eterna. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios, aleluya, dice, ¿por qué peligramos a toda hora? Dice, os aseguro, hermanos, verso 31 de 1 Corintios 15, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, ¿no? Y luego dice, si como hombre batallé
en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que porque mañana moriremos. Eso es una de las citas que mencioné la palabra de Dios, y es que usted debe creer que hay una resurrección, porque si hay una resurrección a vida eterna, ahorita vamos a leerlo y para allá voy, también hay una resurrección para juicio final. Gloria al Señor. Así que yo tengo que prepararme en esta vida, en lo que yo tenga tiempo en esta vida, para que el Señor me resucite para vida eterna, no para el juicio y para la muerte y para el lago de fuego. Aleluya. Porque esto vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Si los corintios, algunos decían que no había resurrección, fíjese lo que dice el verso 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quiere decir que hay personas que son negativos en cuanto a la creencia de la fe en las Escrituras. Y esas personas que no creen en la resurrección, luego empiezan a contaminar a otras. Y dicen, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones se refieren a conversaciones que no tienen fundamento. Si hablamos que Jesús murió conforme a las Escrituras, y fue sepultado murió por nuestros pecados y fue sepultado conforme a las Escrituras, fíjese lo que dice la palabra de Dios, conforme a las Escrituras, y que también resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aleluya. No es porque se le ocurrió a alguien decirlo, es porque ya estaba escrito, porque Dios lo había inspirado y porque se cumplió la profecía que el Señor había dado. Así dice el Señor, aleluya, a través del apóstol Pablo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis. O sea, quiere decir que las personas que le andan quitando, recuerde, dice el libro de Apocalipsis, que si le quita, le será quitado su nombre del libro de la vida. Y cuidado tampoco, porque hay unos que también le añaden, y al que le añada le será añadida las plagas descritas en el libro también. Entonces, usted no le puede quitar a la palabra de Dios ni le puede añadir, porque si le quitan su nombre del libro de la vida del Señor. Y si le añade el Señor las plagas descritas en el libro. Así que no, dice, debemos velar debidamente y no pecar, porque algunos no conocen a Dios. Y esto es un problema. Algunos no conocen a Dios. Incluso de lo que yo estoy predicando el día de hoy, algunos podrían estar refutando que lo que estoy diciendo no es así. Y le voy a decir, nada de lo que más bien todo lo que estoy diciendo está fundado en la palabra de Dios. Nada de lo que digo carece de fundamento. Y usted puede checar en la palabra de Dios todo lo que yo estoy conversando con ustedes en esta noche, y no sé a qué hora vaya usted a ver el programa. Gloria al Señor, pero ahorita es de noche, gloria al Señor. Aleluya. Así que algunos no conocen a Dios y dice, para vergüenza vuestra lo digo, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ya el Señor Jesús había hablado que cuando resucitemos vamos a ser como ángeles, que no nos daremos el casamiento. Y la Biblia también dice que nuestra memoria será borrada, gloria al Señor. Aleluya. Pero algunos que no conocen a Dios dicen, ¿cómo resucitarán los muertos? Eso de que el mar va a entregar los muertos, ¿cómo es eso que el mar va a entregar sus muertos y que la tierra también va a entregar sus muertos? Bueno, porque para Dios, recuerde esta palabra bíblica, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Gloria al Señor. ¿Y con qué cuerpo vendrán? Dice la palabra de Dios para aclarar este punto. ¿Cómo es que van a resucitar? ¿Con qué cuerpo van a venir? Si los muertos que va a entregar el mar lo comieron todos los pescaditos. O sea, hay gente que piensa así, ¿no? O sea, yo lo llegué a pensar, por eso estoy diciendo. Porque al principio yo digo, el mar va a entregar sus muertos. Pero si lo comieron miles de pescaditos a ese muerto, ¿cómo es que? Bueno, es la ignorancia. Y dice el apóstol Pablo, porque algunos no conocen a Dios y para vergüenza vuestra lo digo, porque algunos dirán, ¿cómo resucitarán los muertos? Esa pregunta, ¿con qué cuerpo vendrán? Y dice el apóstol Pablo, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Aleluya. Vamos a hacer una pausa aquí. Mismo Señor Jesús dijo, aleluya, que así como el grano tiene que morir para vivir, así también nosotros tenemos que morir a nuestros deseos y concupiscencias y usted sabe lo que es malo y dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno para que pueda
renacer algo diferente, para que pueda vivir algo diferente. Y eso es parte de lo que el Señor está hablando. El grano que se siembra no es lo mismo que sale, ya no es una planta. El grano se abrió, se murió, dejó de ser grano. Así también dice, aleluya, el cuerpo que ha de salir, ya no dice, no es lo que siembras, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Fíjense, usted reconoce una semilla de mango, de aguacate, yo lo puedo distinguir, no conozco mucho de semillas, pero sí puedo distinguir una semilla de mango a una semilla de aguacate, a una semilla de sandía, una semilla de limón. Bueno, es que la de limón con la naranja se parece, pero ese no es el punto. Quiere decir que las semillas tienen su propia forma, dice el Señor, aleluya, para que nadie se confunda. Dice, y cada semilla tiene su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Dice la palabra de Dios aquí. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. O sea, y otra la de los terrenales, se refiere a la gloria, ¿no? Entonces, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Cuando nuestra mente finita empieza a pensar que cuando vamos a resucitar, ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? ¿Cómo es eso que se va a dar de la resurrección? Porque muchos piensan en el cuerpo, en este cuerpo, pero no están pensando que el Señor dice, murió un cuerpo carnal, pero va a resucitar un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado para esa alma. Y eso es lo que a veces nuestra mente como que le cuesta trabajo procesar. Aleluya, amén. Pero el Señor habla de que cuando resucitemos, vamos a tener un cuerpo celestial. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Así que una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Aleluya, amén. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que nosotros necesitamos entender que el Señor está hablando de que aunque haya muerto usted de una forma, usted va a resucitar de otra forma con un cuerpo celestial, con un cuerpo espiritual. Aleluya, amén. Y eso a mí me pone tranquilidad, gloria al Señor, porque algunos hoy en día no están conformes con sus cuerpos. Aleluya, amén. No se preocupe. Cuando resucite, usted va a tener un cuerpo celestial. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Bueno, y luego dice la palabra de Dios. Bueno, espero que no haya dudas acá. Si hay dudas, por favor, ahí escriba sus dudas y vamos a poder aclararlo con la ayuda. Si yo no, porque yo no lo sé todo, pero hay hermanos que sí y podemos responderle bíblicamente. ¿Por qué? No vamos a responder fuera de la Biblia. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 20, verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Aleluya. Recuerde que lo primero que predicó el apóstol Pablo allá en el aerópago de los atenienses, de los griegos, es el evangelio de Cristo y de la resurrección. Cuando oyeron de la resurrección dijeron, luego te vamos a escuchar. O sea, como no creían en la resurrección. Aleluya, pero de que va a haber resurrección, va a haber. ¿Lo crea usted o no lo crea usted? A Dios no le importa. Él de todas maneras va a resucitar a su pueblo. Gloria al Señor. Y espero que usted lo crea para estar dentro de ese pueblo que va a resucitar para vida eterna. Aleluya. Gloria al Señor. En el Antiguo Testamento se mencionan 3 resurrecciones físicas, pero le voy a aclarar. Amén. No es que vaya a escuchar este video después y no escuchó lo anterior, pero le voy a aclarar. La única resurrección que apertura la oportunidad a vida eterna para todos resucitar para vida eterna es la de Jesús. Sin embargo, como estamos hablando de resurrección, yo no quiero dejar de lado también otras resurrecciones que hubieron, aleluya, en el Antiguo Testamento. Y hay 3 resurrecciones. Por ejemplo, el hijo de la viuda de Sarepta fue resucitado a través del profeta Elías. Y fíjese, yo a la vez pasada estaba enseñando, está en 1 Reyes capítulo 17. La vez pasada estaba yo reflexionando sobre ya ve que Elías dijo que por el pecado del pueblo de Israel, toda la idolatría que había, porque se había entregado a la idolatría, habían convertido los lugares altos en altares de Baal y de Acera, etc.
y había muchos profetas, sacerdotes y profetas de Baal, y Elías pensaba que nada más había quedado él, aunque después dice la palabra de Dios que habían quedado 7,000. Gloria al Señor. Pero cuando se acaba el agua del río donde le daban de comer los cuervos a él esas tortas, Dios lo manda a Sarepta, a la casa de una viuda. Y dice la Biblia, yo he dado instrucciones ahí a una viuda que te sostenga. Ahora, fíjese, la vez pasada que yo estaba predicando este mensaje, yo me di cuenta de esto. La viuda había recibido instrucciones de Dios de alimentar a Elías. Cuando Elías llega, le dice, dame de comer, ella se hizo como que la que no sabía, porque dice, es que yo estaba ya nada más preparando esto para mi hijo y para mí y dejarnos morir. O sea, no creyó las instrucciones que le había dado el Señor. Porque tal vez se las dio a través de un sueño, no sé, pero el Señor dijo, ya he dado instrucciones. Aleluya, amén. Cuando Dios le dé instrucciones, obedezca las instrucciones y no se haga como que no escuchó instrucciones. Aleluya, amén. Así que obedezca las instrucciones. Porque la viuda de Sarepta, ella puso sus ojos en lo material y vio que ya había acabado todo. Ya no había nada, o sea, ya no había harina, ya no había aceite y probablemente ya no había agua. Y ya se había acabado todo. Y dijo, yo estaba pensando preparar solamente este poquito y dejarnos morir. Pero algo curioso pasa. El profeta le dice, dame a mí primero. Es difícil cuando la gente no le quiere dar al profeta primero, pero bueno, aquí la Biblia lo dice. Y luego dice que pasaron muchos días y estuvieron comiendo así. Y dice la Biblia, Elías le dijo, dame a mí primero, porque el Señor ha prometido que la harina, el aceite no se va a escasear. Aleluya. Amén. Y entonces, ahorita vamos a ver hacia dónde voy. Y entonces, esta mujer todos los días hacía comida para Elías primero, para su hijo y para ella todos los días. Pero la Biblia revela que no creyó las instrucciones de Dios y dos, creyó que Elías era un mantenido. ¿Por qué lo digo? Porque el Señor toma la vida del hijo de la viuda de Sarepta y entonces Elías dice, Señor, aún a la viuda en la cual estoy afligido, quitando la vida a su hijo. Elías tal vez no entendía por qué Dios lo estaba haciendo, pero la Biblia revela que cuando Elías, con la ayuda de Dios, pues clamando a Dios, Dios resucita, le regresa la vida al niño de esa viuda de Sarepta, ella dice esta frase y me encanta. Ahora conozco que eres siervo de Dios. Hay gente que hasta que no ve un milagro de esa magnitud, no reconoce a un siervo de Dios. Aleluya. ¿Ven? Y esta fue la primera resurrección que pasó, aleluya, en el Antiguo Testamento, aquí registrada en Primera de Reyes, gloria al Señor. ¿Y por qué pasó? Bueno, para que la mujer creyera que Elías era un siervo de Dios. Solo para eso. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque y eso es lo que a mí me causa, no sé, un poco de incertidumbre, que la gente a veces está viviendo bajo la gracia de Dios, está viendo que el aceite y la harina no escasea y no creen en Dios. Y eso es como, a mí me causa cierta insatisfacción, incertidumbre, porque estamos viendo, bueno, la viuda de Sarepta estaba viendo que el aceite y la harina no escaseaba y su fe no había aumentado para creer que el hombre que estaba alimentando todos los días y que le estaba sirviendo todos los días era un profeta de Dios. Aleluya. Amén. Entonces, yo creo que por esa razón el Señor arrebata el alma un rato de la vida de ese niño, aunque Elías se desconcierta, pero Dios sabía un propósito. Es que Dios quería trabajar en la fe de la viuda de Sarepta. Y luego Jesús mismo dice, en el tiempo de Elías, en la sequía, había muchas viudas en Jerusalén, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a la viuda de Sarepta. Y es porque esta mujer había perdido su fe. ¿Y sabe qué? Dios que ve todo desde los cielos, Dios que conoce nuestros corazones, a Él no le gusta que nadie pierda su fe. Aleluya, amén. A Él le gusta que nuestra fe esté activa, que tengamos fe en Él. El Señor Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero ¿qué pasa cuando nuestra fe se ve destruida por las circunstancias de alrededor? Por lo que ven nuestros ojos materiales, como le pasó a la viuda. Piensa que ya todo va a acabar, piensa que ya va a morir, porque ya se acabó esto, ya se acabó el otro, ya se acabó también nuestra vida, y ahora vamos a dejarnos morir. Y yo le voy a decir, Dios no quiere que su fe llegue a ese punto. Porque mismo Elías después dijo,
Aleluya. Ah, ya me quiero morir, dijo también Elías después. Aleluya. Amén. Pero son etapas de la vida. Gloria al Señor. Por eso dice la Biblia, la palabra de Dios, que Elías era un hombre sujeto a nuestras pasiones, semejantes a las nuestras, dice la Biblia. Amén. ¿Y cuáles son esas pasiones? Momentos en que nuestra fe se acaba. Pero ¿qué usó el Señor para regresar la fe a esa mujer? De que hay un Dios todavía, que existe un único Dios que tiene poder incluso sobre la muerte. Le voy a decir, usó una resurrección para regresar la fe de esa mujer que ya había perdido la fe. Y yo no sé. Aleluya. Perdón, es que siento de repente la presencia de Dios fuerte. Y yo no sé si hay alguno aquí que de repente ha perdido su fe, que ha atravesado por circunstancias muy dolorosas y muy difíciles en su vida, porque sí llegan. Y son cosas que duelen durísimo, que pegan muy duro a nuestra alma como seres humanos. Aleluya. Pero yo le voy a sugerir, no espere una muerte para que su fe pueda volver a regresar. La viuda de Sarepta tuvo que ver morir a su hijo y tuvo que verlo resucitar para poder creer que el Dios al que ella estaba sirviendo, dándole de comer al siervo, que ese Dios era el que tiene control de todo siempre. Y a veces nosotros nos olvidamos de esa característica de nuestro Dios, que nuestro Dios siempre tiene control de todo. Él está en control de todo. A veces oramos y decimos, que Dios tome control. Hermano, Dios todo el tiempo ha tenido control, nunca lo ha perdido. Solo que a veces Dios permite que pasen algunas cosas para que nuestro corazón vuelva a creer, vuelva a encenderse esa fe que en ocasiones se marchita por tantas cosas que pasan alrededor de nosotros. Y yo estoy convencido, aleluya, y por eso estoy compartiendo esto, estoy convencido de que no necesita atravesar una situación tan dura para que su fe vuelva a encenderse, para que su fe vuelva a agarrar el camino, aleluya, y pueda usted creer en ese Dios todopoderoso, aleluya, amén. Yo creo en la palabra del Señor Jesucristo y creo que lo que el Señor Jesús ha dicho en su palabra es para que usted y yo creamos, para que nuestra fe pueda seguir creciendo cada día, aleluya, porque de eso se trata. Por eso el Señor Jesús resucitó. Mire, pudo haber escogido cualquier otro método el Señor, en la gran creatividad de nuestro Dios, porque nuestro Dios es sumamente creativo. Usted no, cuando yo, bueno, la otra vez estaba escuchando una prédica y luego me fui un poquito más a investigar sobre las bacterias y los virus. Hermanos, nuestro Dios es tan creativo que pudo haber creado alguna otra forma de poder darnos salvación, pero Él eligió la muerte y la resurrección. Hoy estaba platicando con una persona y me hizo reflexionar algo muy importante. Algunos predicamos muchas veces, escúchenme, predicadores, no voy a enseñarles nada, solamente una reflexión que alguien me hizo pensar hoy. A veces decimos la salvación es gratuita, así decimos. O sea, quiere decir que nadie le va a andar cobrando y si lo hace está mal, ¿no? Por bautizarlo, etcétera. Pero nuestro Dios, aleluya, para Él no fue gratuito. Y tampoco para usted y para mí va a ser gratuita la salvación. El Señor Jesús dijo que el que no muera no es digno de Él. Porque el que quiera guardar su vida, dice, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de Él la hallará. ¿Qué quiere decir? Que hay un precio alto para alcanzar salvación. Y eso contrapone tal vez lo que muchos dicen, pero no estoy hablando de materiales, estoy hablando del concepto de Dios, de que mismo Jesús pagó la salvación con sangre preciosa. Nadie más lo pudo haber hecho y nadie más lo puede volver a hacer, porque fue un sacrificio una vez y para siempre, dice la Biblia. Y Él pagó ese precio máximo para que usted y yo pudiéramos alcanzar la vida eterna. Y esa salvación tuvo un precio. ¿Y sabe cuál fue el precio? La muerte. Por eso dice la Biblia, murió por nuestros pecados y fue sepultado conforme a las Escrituras. Y esa parte a veces uno no lo logra entender. Hay un precio alto que el Señor pagó. Ahora, ¿cuál es el precio que usted va a pagar? No es tan alto como el del Señor Jesucristo,
Porque dice el Señor que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Usted no necesita morir para alcanzar salvación, porque ya Jesús murió por nosotros. Quiere decir, morir físicamente no, pero morir a los deseos de su carne, ahí sí necesita. Porque dice el Señor que crucifiquemos nuestra carne con sus pasiones y sus deseos. Y esa es la muerte que el Señor habla, la muerte a los deseos, a las pasiones desordenadas, a las concupiscencias de esta carne. Y eso es un precio que hay que pagar. Aleluya, amén. Así que yo estoy diciendo esto, porque si no hay muerte, hermanos, no hay resurrección. Y si usted no decide morir a los deseos de su carne, a los pecados, tampoco va a haber resurrección. Entonces, es importante que usted considere que el Señor planificó la resurrección como el mecanismo para salvación. A pesar de él de ser tan creativo, usó la muerte y la resurrección porque ese es el camino que usted y yo necesitamos seguir. Usted necesita morir a la vida del pecado y, como dice el Señor, resucitar a una vida nueva y andar en vida nueva. Yo cuando leo la Biblia y estaba repasando la historia de Elías y la vida de Sarepta, pude darme cuenta de que a pesar de estar comiendo todos los días, su fe no había vuelto. Su fe no había regresado. La vida de Sarepta era una mujer que cuando todo iba bien tenía fe. Cuando todo iba bien, ella tenía esperanza. Pero cuando todo casi se acaba, su fe también se acabó. Y yo veo a Dios en su gran misericordia darnos un ejemplo de que nuestra fe necesita estar viva, estar activa, independientemente de cualquier situación que esté a su entorno, a su alrededor. Porque fíjese, esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Esto corruptible, porque déjeme decirle, la carne es corruptible. Somos débiles en la carne. Jesús dijo, el espíritu está presto, la carne es débil. Pero sí necesitamos morir a los deseos de esta carne, a la vida del pecado, para que usted y yo podamos resucitar. Voy a detener aquí a la enseñanza de este mensaje, gloria a Dios, le ofrezco una disculpa, pero estoy sintiendo la presencia del Señor Jesucristo. Aleluya, le doy gloria al Señor. Antes de iniciar el mensaje, yo estaba orando, por eso no oré tal vez en vivo, pero estaba orando y estaba pidiendo al Señor, tócame, Señor. No quiero hablar solamente un discurso elocuente, sino quiero pedirte que uses mis labios esta noche, Señor. Y yo estoy sintiendo la presencia de Dios en este lugar, y no sé usted, pero Dios ha hablado de mi vida. Y la muerte, la vida del pecado, es un requisito para poder resucitar a la vida eterna. Y yo quiero orar por usted. Hay personas que han escuchado que deben dejar de pecar, que deben dejar la vida pecaminosa y persisten en la vida de pecado. Y escuchan a predicadores constantemente diciendo, deje de hacer esto, deje de hacer el otro, deje de hacer allá. Y yo sé que usted sabe a qué me refiero. Y no tengo que mencionarlo ahorita, aunque después lo mencionemos, pero ahorita no. Y sabe, se resiste. Y hay una justificante, una autojustificación. Y cuando usted se autojustifica, ya no lo justifica Dios. Por eso yo le voy a decir, no se autojustifique hoy. Es que yo he pecado por esto, es que yo he pecado por lo otro, es que yo no voy a la iglesia por esto, es que yo no leo mi Biblia por aquello, es que yo no oro por esto, es que yo no. Mire, deje de poner pretextos, porque la misma palabra de Dios dice, no tienen excusa. Busque mejor razones por las que debe hacer morir las obras de esta carne y por las que debe hacer vivir las obras del Espíritu. Señor Jesucristo, gracias. Gracias, Señor, porque nos das este enorme privilegio de compartir tu palabra, Señor, a no sé cuántas personas. Pero si a una sola persona, esto que acabo de decir le llegó a su vida, porque a mí me ha hablado, Señor. Y si a alguien más
esta palabra puede hacer algo en su vida. Y hoy toma la decisión, o en este momento que está viendo este video, escuchando esta palabra, toma la decisión firme de entregar su vida a ti, Jesús. Y de ya no vivir para sí mismo, sino de vivir para ti, para agradarte a ti, para entregar su vida a ti, Señor. Recíbelo, Señor. Recibe su arrepentimiento y permítele que te conozca. Porque es una vergüenza no conocerte, Señor, teniendo tanto a nuestro alrededor para poder conocerte. Pero gracias, mi Dios, te doy por este privilegio. Gracias por mi hermana Denise, que a pesar de su cansancio físico, ella se esfuerza, Señor, es una valiente, es una guerrera que está aquí, Señor. Gracias. Y bendigo la vida de todos, Señor, los que han escuchado este mensaje en este momento y los que lo van a escuchar después. Y a usted, mi Dios, a usted, mi Padre eterno, Jesús, le damos toda la gloria y la honra por siempre. A usted le pertenece. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, 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 amén. Gloria al Señor. Hermoso mensaje. Mensaje que trae esperanza. Amén.